Dialéctica de la Ilustración, publicado en 1944 y escrito en colaboración entre Max Horkheimer y Theodor Adorno, cambió el paradigma de lo que la humanidad entendía como iluminismo. Y si bien la tesis central de la obra apuntaba en otra dirección, durante el camino los autores plantearon la inquietud que sienta los cimientos de este video. Utilizando el término industrias culturales, Adorno y Horkheimer expusieron cómo la industria del entretenimiento, cuyo objetivo principal es vender productos a través de los medios de comunicación, tiene una función indiscutiblemente ideológica: inculcarle a las masas un sistema único y asegurar su obediencia a los intereses del mercado mediante la instrumentación de las formas de expresión. Pero no sería sino que hasta 50 años después que los textos de la Escuela de Frankfurt no se encontrarían cara a cara con una premonición a la altura de sus planteamientos. Una banda angelina que desafió al establishment estadounidense al ritmo de versos combativos, una base de bajo y batería que transpiraban furia y una guitarra que prendía fuego todo lo que era alcanzado por su estridente sonido. Y por sobre todo lo demás, con un mensaje claro: la revolución estaba por llegar. Es bien sabido que nuestros amigos de la Escuela de Frankfurt, más allá de hacer salchichas de gran calidad y querer hacer el crossover más esperado por América Latina Unida, eran bastante críticos respecto a la cultura popular y al mercado que utilizaba algo tan noble como la cultura como un mero instrumento. Tampoco es un secreto que a lo largo de la historia las clases dominantes siempre adaptaron música a su antojo. Sí, Elvis era blanco, pero cantaba música de negros. Clapton también era blanco, pero tocaba blues, un género surgido directamente de las comunidades de esclavos afroamericanos. Esto, lejos de ser un ejemplo pesado e interminable sobre la apropiación cultural, habla bastante de cómo las voces de los estratos más oprimidos de la sociedad tienden a ser reutilizados con fines más vacíos de contenido, o por lo menos por el que fueron concebidos. Eso no quita que Elvis sigue siendo el rey del rock and roll e indiscutidamente Clapton sigue siendo Dios. Pero por cada NWA hay un Vanilla Ice, y Twist and Shout era original de una banda de R&B negra, The Top Notes. Solo recordamos la versión de los Beatles, y no hay que olvidar que la canción Play That Funky Music fue de una banda de blancos y cantaron una canción de funk en los 70s. Obviamente que hay grandes ejemplos que diferencian lo que es apropiación cultural y de estar influenciado por un artista, y no es que la apropiación cultural no pueda ser hecha sin crear algo interesante. Sin embargo, es importante decir que detrás de todo movimiento hay una idea o un sentimiento que engloba la situación del grupo que la creó. Nuevamente, y retomando al blues como ejemplo, este fue creado por la comunidad de esclavos afroamericanos mientras que un blanco acechaba los campos de algodón imponiendo el régimen del látigo a cuota de sangre. Y olvidarnos de eso después de que el mercado lo haya instrumentado tiende a perder el mensaje subyacente. En 1991, Rodney King, un hombre afroamericano, se da la fuga en su auto luego de haber sido descubierto yendo por sobre la velocidad límite. Al ser rodeado, este detiene su auto y se entrega. Pero es entonces cuando 4 policías proceden a golpearlo más de 50 veces, patearlo y atacarlo con sus pistolas Taser. Por suerte, un vecino atestiguaría el suceso con su cámara de video, lo que no solo inmortalizaría un caso más de brutalidad policíaca, sino que serviría como prueba de un crimen que pudo haber sido tragado por la oscuridad de la noche. Al año siguiente, 1992, los policías son llevados a juicio por su crimen. El desenlace: todos absueltos, incluso cuando en la imagen se ve claramente que lo sucedido es brutalidad policial. Lo que sigue es caos. En 1992, Rage Against the Machine lanza su disco homónimo, una obra maestra de principio a fin, donde Killing in the Name of retrata en forma de canción la furia provocada por el incidente de Rodney King. El disco fue amado por la crítica y certificado triple platino. El público los amó, lo cual era entendible,
con una mezcla perfecta entre un sonido que se balanceaba entre el rock pesado y el metal y fraseos más pertenecientes al rap y funk. Rage Against the Machine le aportó algo completamente único a una escena alternativa la cual había explotado el año anterior con Nevermind de Nirvana, pero con una diferencia clara. No tenés que responsabilizarte de problemas que no son tuyos. El problema es del sistema y se tiene que decir en voz alta. No obstante, el contraste no era lo que hacía a Rage Against the Machine ser, bueno, Rage Against the Machine. Cada uno de sus temas tocaba tópicos puramente políticos y se enfrentaba al gobierno estadounidense. Cada elemento en su composición exudaba tintes subversivos, las letras contestatarias, su sonido poco convencional, los efectos de guitarra. Hasta la tapa del disco, una foto del monje budista Thich Nhat Hanh inmolándose como protesta a un gobierno autoritario. Incluso los miembros de la banda tenían en su mayoría antepasados como minorías, que también habían sido víctimas de las políticas del gobierno, cosa que en varias ocasiones fue retratada en sus videoclips. Y es acá donde retomamos la hipótesis del principio. Mientras que es posible que un británico blanco como Eric Clapton le quitara ese elemento de angustia al blues, Rage Against the Machine tomó todos los elementos que hacían al funk y al rap, géneros dedicados a la protesta y mayoritariamente producidos por minorías relegadas, y lo fusionó de manera perfecta con una escena completamente vendible, pero igualmente contestataria. Y sí, hoy en día el rap vende y con el Diario del Lunes sabemos que el blues fue tenido como el género madre de la música actual, pero ambos sabemos que fueron duramente criticados durante sus estadios más tempranos. Rage Against the Machine no solamente supo expresar, sino que supo vender. Hizo que esa música de protesta sea algo comercializable, una tarea que desde los 60 parecía imposible de lograr. Para esto es importante resaltar el recorrido que tuvo la música de protesta en los Estados Unidos. Sí, este género estuvo presente durante todas las décadas, sin embargo, no siempre tuvo la misma fuerza. Mientras que Bob Dylan, Creedence, Jimi Hendrix, Buffalo Springfield o Neil Young tocaban temas abiertamente políticos en sus canciones, la gran mayoría en contra de la guerra, todo esto murió con la llegada de la década de los 70. Pero esto no significa que la música de protesta haya muerto cuando los hijos del amor libre entraron a gerenciar, sino que el problema ahora estaba en el formato en el que las obras eran presentadas. Ahora las letras eran mucho más crípticas que Fortunate Son, y la instrumental había alcanzado grados compositivos que sencillamente dejaban a las líricas en un lugar secundario. Posiblemente esta haya sido la mejor década de la música popular, pero mientras que alguien como Barry McGuire llegaba al primer puesto de Billboard con su One Hit Wonder Eve of Destruction, traducido como Noche de la Destrucción, y que decía abiertamente "no creo en la guerra, pero ¿qué es esa arma que llevas?", la frase "todos somos un ladrillo en la pared" simplemente no tenía el mismo efecto. Las razones pueden ser muchas. Pero en cuanto al panorama político estadounidense, la guerra de Vietnam había dejado una huella significativa en la sociedad, y el país no entraría en otro conflicto armado que siquiera se le asome, sino que hasta los 90 con la guerra del Golfo. Por lo que esta paz aparente posiblemente haya desviado el mensaje hasta la banalización absoluta que sufrió la música durante la década de los 80s. Pero esto no pasó con Rage Against the Machine, de hecho, y como prueba de los trabajos de Adorno y Horkheimer sobre la influencia de las industrias culturales como justificante del orden establecido, entre el fin de la Guerra Fría y los ataques del 11 de septiembre de 2001, la actitud del gobierno estadounidense fue bastante laxa respecto a este tipo de ideologías, ya que no las consideraba una amenaza real. El muro había caído, cualquier cuestionamiento podía ser desestimado bajo la sombra de alguna Khrushchevska perdida en los yermos congelados de Siberia. Ya no hacía falta suprimir cualquier indicio de libre pensamiento, porque ahora la libertad tenía bandas y estrellas. Tampoco es coincidencia que la discografía entera de este grupo fuese prohibida en todas las radios de Clear Channel, el conglomerado de radio más grande de los Estados Unidos luego del atentado de las Torres. Y por esa misma razón se puede afirmar que en la década de los 90 fue la única época de la historia, reciente por lo menos, en donde un grupo como Rage Against the Machine pudo haber existido. Mientras que muchos de los llamamientos a la revolución en sus canciones nunca lograron materializarse, siendo por demás de extremistas incluso para el núcleo más duro del Communist Party of the United States of America, no se les puede quitar el mérito de ser, junto a Black Flag, la banda política más exitosa de la historia y la más laureada de la izquierda.
Para esto alcanza con ver su tema más representativo, el ya nombrado Killing in the Name of, el cual tiene absolutamente todos los elementos que diferencian a la banda de otros actos musicales y que representan todos los elementos de las canciones de protesta. Primero, los instrumentos tocando un re juntos. Duro y pesado, esta nota suena 4 veces, tal y como los 4 policías culpados en el caso de Rodney King. Un bajo bastante cargado, muy reminiscente de los bajos del funk, es interrumpido por los cencerros y un riff igual de pesado le siguen. Sin embargo, este es interrumpido por la voz de Zack de la Rocha, la cual parece resonar a través de un megáfono, nuevamente reminiscente de los usados por la policía. Es relevante entonces resaltar que la canción, más allá de sus 5 minutos con 14 segundos de duración, contiene solo 7 frases. Es acá cuando se ve el componente más importante del tema y por qué es el más recordado de la banda. Lejos de la música de protesta clásica de los 60s, durante las manifestaciones surgen cánticos. Estos, al presentar una simpleza lingüística y semántica, unen a todos los participantes en el mismo, tanto los conservadores como los progresistas. Musicalmente hablando, es la repetición de estos conceptos a modo de motivos la cual legitima a los mismos. La repetición legitima. Puede que hoy las industrias culturales estén en el punto más avanzado de su historia. Parece que ya nadie podría atreverse a armar un escenario en las escalinatas de Wall Street y decirles a aquellos que especulan sofocados en la codicia que o se arrastra con nosotros hacia el mañana o se lo arrastrará a su tumba. Sin embargo, Rage Against the Machine supo volver en 2007, año en el que se desencadenaría la última crisis de Wall Street, y más recientemente anunciaron una nueva reunión para luchar contra el status quo de ebullición social en el que está sumergido no solo su país natal, sino que todo el mundo. Con el compromiso político de un lado y la música de aquellos menos escuchados del otro, su vuelta parece ser más que justificada, pero lamentablemente la presente pandemia impidió que esto se materializara. Hasta ese entonces, el legado de Rage Against the Machine seguirá viviendo en el corazón de todos los oprimidos. Check this out.